Pasado simple versus pasado continuo. Son los temas que el día de hoy vamos a estudiar en este video. Y es que si bien ambas estructuras hacen referencia al pasado, cada una de estas cuenta con características especiales que nosotros debemos de contemplar o tener en cuenta para poder decidir qué tiempo usar. Sin embargo, y antes de empezar con esa parte, me gustaría hacer un pequeño repaso acerca de los elementos que debemos de considerar a la hora de redactar o elaborar oraciones tanto de pasado simple como pasado continuo. Pero bueno, vamos a empezar, ¿vale? Por una parte, la función. Nosotros vamos a utilizar el pasado simple para hablar acerca de acciones completadas en el pasado. Los auxiliares que nosotros vamos a utilizar es el did para oraciones interrogativas y didn't para oraciones negativas, así como los verbos en pasado cuando nosotros queramos utilizar o hacer oraciones en afirmativo. Cabe mencionar que hay dos tipos de verbos que nosotros tenemos que considerar, lo que son verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos irregulares no siguen esta terminación. Por otro lado, el pasado continuo lo vamos a utilizar para hablar acerca de acciones en progreso en el pasado. Sin embargo, ¿qué es una acción en progreso? Una acción en progreso no tiene un inicio ni un final. Y hace referencia a algo repetitivo. Por ejemplo, si yo digo, yo estuve trabajando ayer o yo estuve pintando ayer, pues estoy hablando de una acción que estuvo siendo repetida todo el día. O por lo menos una parte del día. Eso es básicamente lo que podríamos definir como una acción en progreso. Asimismo, los auxiliares que nosotros debemos de considerar pues es el was para pues los pronombres singulares y were para los pronombres plurales. Posteriormente de estos auxiliares tenemos que utilizar un verbo en ing. I was dancing in the party. I was dancing in the party, por ejemplo. Y bueno, pues esta sección básicamente son de time expressions, que son palabras. Recordemos que las time expressions nos ayudan a identificar los tiempos. Sin embargo, en esto de pasado simple y pasado continuo, estas time expressions no resultan ser tan definitorias. Sin embargo, las voy a mencionar. Yesterday, ayer. A week ago, hace una semana, que también podría ser 2 weeks ago o 3 weeks ago, dependiendo. Last night, que vendría siendo como la pasada noche. Sin embargo, también podríamos utilizar last month o last year. The day before yesterday es como antier. 2 days ago, pues es hace 2 días, que también podría cambiar. 3 days ago, etc. Del otro lado, all day, the whole day, pues básicamente significan lo mismo, todo el día. Yesterday at 6, 7 or 8. Cuando nosotros veamos un ejercicio y ese ejercicio tiene pues una hora en específico, hay una alta probabilidad de que ese ejercicio se tenga que resolver con pasado continuo. Sin embargo, no es siempre. This time yesterday es como en este momento ayer, o as también tiene relación, y this time last year. En este momento, el año pasado, yo estuve cantando, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, si yo tuviera que describir de manera más clara cuál es la diferencia entre pasado simple y pasado continuo, bueno, pues yo lo haría utilizando una gráfica. Y es que en esta gráfica nosotros vamos a poder apreciar que el pasado continuo básicamente se utiliza para crear contextos. Es decir, y suponiendo que yo estuve en una fiesta hace 3 días, podría decir lo siguiente. En la fiesta yo estaba comiendo, mi hermano estaba bailando y mi mamá estaba platicando. Ese es el contexto. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre esto, el pasado continuo y el pasado simple? Es que básicamente el pasado simple es una pequeña acción que interrumpe ese contexto. Entonces, una vez más, en la fiesta yo estaba comiendo, mi mamá estaba bailando y mi papá estaba platicando. Cuando el mariachi llegó, esa sería la pequeña acción que está interrumpiendo ese contexto, ¿vale? Entonces, básicamente esa es la diferencia o esa es la función de estos tiempos. No obstante, les quiero comentar que hay dos palabras, porque también son las que vamos a estudiar el día de hoy.
que tienen relación con el pasado simple y pasado continuo. Estas palabras pues son básicamente while, que lo vamos a traducir como mientras, y when, que la vamos a traducir como cuando. Y si ustedes ven, aquí tengo una reglita y acá tengo otra reglita. Aquí, en esta regla pues tengo el while en medio, mientras que acá abajo la tengo al principio. Y lo mismo pasa acá. When, aquí en esta reglita, está en medio y acá abajo está al principio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Pues básicamente es lo siguiente. Tu punto o su punto de referencia más importante es básicamente when y while. Si mi oración o si mi palabra when la encuentro en medio, entonces quiere decir que tengo que recurrir a esta reglita que está acá arriba. Dice when y adelantito tengo que utilizar mi oración en pasado simple. Mientras que detrás tengo que utilizar una oración en pasado continuo. Entonces, si seguimos esto, yo tendría que escribir esta parte en pasado continuo, de color rojo. Y esta parte en color azul, pasado simple. Entonces, ¿cómo quedaría? Tomando en cuenta este verbo, my mom was watching the TV. Mi mamá estaba viendo la televisión, contexto, cuando el teléfono sonó ring y el pasado de ring, rang. Por otro lado, si mi palabra when empieza al principio, quiere decir que ahora tengo que tomar en cuenta esta reglita que tengo acá abajo. Dice when y adelante de when tengo que utilizar el simple past. Después de la coma, después de esta coma, mi siguiente oración debe de ser escrita en pasado continuo. Y entonces empiezo. When she, el pasado de get, got. When she got up this morning, pasa la coma y lo siguiente es pasado continuo. It was raining heavily. Cuando ella se levantó esta mañana, estaba lloviendo fuertemente. Asimismo, así como lo hice con estas dos oraciones, pues lo tengo que hacer con estas dos de abajo, tomando en cuenta estas estructuras. Una vez más, while, ¿dónde está? Está en medio, lo que quiere decir que delante de while tengo que escribir mi oración en pasado continuo y antes de while mi respuesta debe de ser en pasado simple. Pasado simple, while, pasado continuo. Entonces, el pasado de meet, met. He met her close friend while he was traveling on a cruise ship. Él conoció a su más cercano amigo mientras él estaba viajando en un crucero. Por otro lado, y siguiendo ahora la regla de acá abajo, donde empezamos con while, la siguiente oración debe de ser en pasado continuo y la siguiente oración debería de ser en pasado simple. While Susan was waiting for a bus. Mientras Susan estaba esperando por un autobús, contexto, she, el pasado de sí, she saw an accident. Mientras Susan estaba esperando por un autobús, ella vio un accidente. Y bueno, estas serían, digamos que algunas claves, o más bien dos palabras que nosotros deberíamos de tomar en cuenta a la hora de pues estudiar o identificar cuándo utilizar pasado simple y pasado continuo. Estas reglas se van a aplicar siempre y cuando encontremos when o while en un ejercicio. Sin embargo, si no encontramos estas palabras, lo más seguro es que tengamos que leer y tengamos que identificar qué parte hace referencia al contexto y qué parte hace referencia al pasado, pues a la pequeña acción que se inserta, que pues ahora sí que interrumpe ese contexto que sería el pasado simple. Pero bueno, la explicación pues de manera general es esa. En la descripción les voy a dejar algunos links
con la intención de que ustedes sigan con su práctica. Y bueno, pues los invito a que se suscriban y sigan apoyándome para que así mi canal siga pues creciendo un poco más, ¿vale? Cuídense mucho y nos estamos viendo hasta el próximo video. Bye.